para retomar, básicamente en la unidad de servicios lo que nosotros hacemos obviamente es ofrecer todo un acompañamiento en lo que implica la gestión legal y contable para que ustedes hagan su inversión de la forma más eficiente y más conveniente en los Estados Unidos. Probablemente quienes hayan investigado ya sobre el tema de inversiones en Estados Unidos sepan que lo más típico o usual es hacerlo a través de una sociedad. Bueno, todo ese proceso, desde armar la sociedad hasta hacer la contabilidad, lo resolvemos nosotros directamente a través de Spider. Tenemos también estructura de administración de propiedades, que esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque tenemos equipo propio, estructura propia para administrar los inmuebles en los mercados que desarrollamos. En todas las ciudades en donde nosotros desarrollamos las opciones de inversión, tenemos nuestra propia estructura de administración de propiedades que se ocupa de la gestión administrativa del inmueble, del alquiler, del mantenimiento, de hacerle obviamente a ustedes las transferencias de renta, toda esa gestión la hacemos nosotros directamente. Y por último, estamos desarrollando a través de nuestra plataforma, que ahora les voy a mostrar muy brevemente, que se llama Spider Connect, una unidad de servicios financieros representada en esta herramienta, que es la wallet, a través de la billetera que ustedes tienen como clientes dentro de nuestro ecosistema, ustedes pueden gestionar las utilidades que reciben de su inversión. Si compré una propiedad y recibo renta, bueno, desde la billetera virtual de Spider Connect, ustedes pueden gestionar esa renta en los Estados Unidos. Pueden hacer ahorros en dólares, pueden mandar desde la billetera ese dinero a su país de origen, pueden mandarlo a la cuenta bancaria de ustedes o de su sociedad en los Estados Unidos. Todos lo gestionan directamente desde la plataforma y muy próximamente vamos a estar ofreciendo también servicios de emitir tarjetas de débito que va a estar integrada con la plataforma, con la billetera de la plataforma, para que puedan hacer consumos directamente desde ahí. Con lo cual, digamos, damos todo ese acompañamiento o hacemos toda esa gestión para darle a un inversor o a un cliente todas las soluciones que el proceso de inversión requiere. Esto que estamos viendo acá, bueno, es Spire Connect, como les dije, es la plataforma que nosotros desarrollamos para que ustedes justamente puedan no solamente invertir de una forma muy amigable, muy accesible, sino que puedan gestionar, monitorear y controlar todo lo que pasa con su inversión una vez que obviamente ya invierten. Esta es una aplicación que se pueden descargar gratuitamente. De hecho, si hacen lectura de estos QRs, van a poder descargarse la aplicación de acuerdo a la tienda de su dispositivo y si se descargan la aplicación van a poder acceder a la sección de oportunidades en donde van a ver varias opciones de inversión. Varias de las oportunidades de inversión que vamos a estar desarrollando el día de hoy las van a poder ver desde la aplicación. Así que bueno, esto un poco es lo que resume lo que hacemos como compañía. No me presenté al inicio, creo, así que aprovecho y lo hago ahora. Yo soy Charbel Nahem. Mi rol dentro de Spider es desarrollar las relaciones comerciales de la empresa en toda Latinoamérica. Por eso permanentemente estoy haciendo este tipo de eventos o tomando este tipo de iniciativas que pretendo siempre con esto básicamente ir compartiendo con clientes un poco las distintas opciones de inversión que estamos ofreciendo. Vamos a continuar con la presentación, pero antes de continuar con la presentación, quiero hacer muy brevemente una encuesta que voy a empezar a correr ahora. La invitación es a que todos puedan participar de la encuesta, voten. Les debe aparecer ahora un cartelito con la pregunta para que ustedes puedan contestar en vivo y conocer un poco a la audiencia, ¿no? La pregunta que estamos haciendo es si ya han realizado una inversión en los Estados Unidos, para saber, bueno, con qué información parte ya la audiencia que hoy nos está acompañando y también un poco dependiendo de las respuestas, ser un poco más explicativo, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el formato o el proceso típico de inversión. Bueno, voy a ya cerrar la encuesta. Las personas que no han contestado igual si tienen alguna duda, después la pueden hacer en el chat o en el módulo de preguntas y respuestas. Bueno, casi el 70% de la gente
no ha hecho una inversión en los Estados Unidos, casi un 40-36% sí. Así que bueno, voy a tratar de, sobre todo al momento que lleguen los productos, dedicarle algunos minutos a explicar un poco más sobre el proceso típico de inversión. Vamos a ver, no, creo que no me está permitiendo avanzar. Listo, ahí avanzamos. Uy, ahí se cortó un minuto, un segundo, que por alguna razón se cerró la presentación. Un minuto y vuelvo a compartir. Bueno, estas son las cosas que pasan cuando no hacemos eventos presenciales y lo llevamos todo a la virtualidad. O sea, este tipo de inconvenientes. Se deja de compartir ahí. Si me pueden confirmar, porfa, si están viendo ya pantalla bien. Listo. Ahí, bueno, perfecto. Retomamos. Gracias a todos los que contestaron. Bueno. Un poco para continuar complementando la información que estuve dando sobre nosotros, en dónde nos encontramos. Básicamente, bueno, nuestra empresa está radicada, como saben, en los Estados Unidos. Nuestra sede principal está en el estado de Michigan, en la ciudad de Detroit. Tenemos oficina y un centro de desarrollo también en el estado de Ohio, en la ciudad de Cleveland y oficinas comerciales en la ciudad de Miami. Ahí es donde nos encontramos a nivel de estructura. En cuanto a productos, básicamente algo ya estuve adelantando cuando hablé sobre las unidades de negocio de la empresa. En cuanto a producto, nos estamos focalizando principalmente en dos alternativas sobre las cuales ustedes pueden invertir. La primera de ellas, obviamente, es la oportunidad de inversión en propiedades, que acá hay dos modalidades, ofrecemos dos modalidades sobre las cuales ustedes pueden invertir directamente en la inversión individual, es decir, la compra directa de un inmueble en donde ustedes compran la propiedad, son dueños del inmueble, perciben su renta y en el momento que quieran comercializar venden. Y tienen también la opción fraccionada, en donde básicamente ahí ustedes adquieren fracciones de un portafolio de propiedades o de un multifamiliar o de activos comerciales y ustedes lo que hacen es adquirir fracciones de ese inmueble y van a ser obviamente parcialmente dueños, no totalmente dueños, igual reciben renta, tienen una expectativa de apreciación, tienen ahí obviamente unas condiciones distintas para la venta que voy a explicar más adelante, pero tienen igual los mismos beneficios de invertir en una propiedad que comprando básicamente una propiedad individual. Con lo cual, a través de Spider, ustedes tienen estas dos posibilidades para invertir en propiedad, de forma individual o de forma fraccionada. Y como decía en un principio, justamente nosotros lo que pretendemos a través de este tipo de inversiones es que ustedes puedan obtener una alta rentabilidad a través de un flujo de alquileres, una renta estable, un flujo de ingresos y que además también justamente puedan obtener una alta expectativa de apreciación. Y el otro producto que estamos manejando es la inversión de renta fija, que es una inversión con características completamente distintas, es una inversión únicamente de tipo individual, que es una inversión financiera que tiene respaldo inmobiliario, funciona como una especie de plazo fijo respaldado en propiedades, en donde ustedes pueden invertir desde montos mínimos y obtener una rentabilidad que, como lo dice el nombre del producto, es fija. No es variable, tienen un rendimiento asegurado por contrato en ciclos muy cortos de inversión. Más adelante voy a dar detalles de esto, pero solo quiero decir hasta acá que este producto de renta fija es una inversión 100% orientada a rentabilidad, no apreciación, 100% orientada a rentabilidad. Ahora, para empezar a desarrollar un poquito los productos y qué ofrecemos por oportunidad, voy a comenzar explicando las opciones de inversión en propiedades. Vamos a ver primero oportunidades individuales y luego vamos a ver las oportunidades fraccionadas. Y voy a hablar
de uno de los mercados que nosotros venimos desarrollando. Y con esto también quiero hablar un poco de, como les comentaba al principio, los fundamentos que nosotros tenemos para desarrollar estos mercados o por qué creemos que estos son los mercados más atractivos de inversión. Quiero hablar de Cleveland porque Cleveland es uno de los nichos que nosotros, como dije antes, venimos desarrollando justamente para poder satisfacer los objetivos de inversión que ofrecemos. Pero antes de hablar de Cleveland, les quiero compartir algunas perspectivas que nosotros tenemos del mercado como para que ustedes puedan visualizar, bueno, cuál es nuestro punto de partida en el análisis y qué es lo que nosotros vemos en ese punto de partida en el análisis que realizamos al momento de determinar si un mercado es atractivo o no es atractivo como inversión. En primer lugar, lo que nosotros vemos es, bueno, dimensionamos el mercado inmobiliario residencial en los Estados Unidos y vemos cuál es el valor promedio de compra a nivel nacional. El año pasado, para quienes vienen siguiendo este tema, deben saber que en Estados Unidos se alcanzó el pico más alto de precios en la historia del país del valor de los inmuebles. Ha existido una corrección de precios respecto al año pasado, justamente porque este año tuvimos subas muy drásticas en las tasas de interés y eso impactó obviamente de forma muy drástica en la demanda y se produjo claramente esa corrección. Y además del tema de las subas en las tasas de interés, también lo que vimos fue que en mercados muy particulares, ahora vamos a ver también algunos datos regionales, como por ejemplo Florida, Texas, California, el valor de los inmuebles tuvo un sobrerecalentamiento muy importante. Alcanzamos alza de precios que desde algunas lógicas incluso podrían ser muy especulativas. Entonces ya desde el año pasado, incluso dejando de lado la variable de las tasas de interés, se podía llegar a visualizar que iba a producirse en este tipo de mercados, en donde crecieron mucho los precios, una leve corrección. ¿Qué es lo que está produciéndose ahora? Cuando nosotros hicimos este webinar a mediados de año, vimos que el valor promedio de compra a nivel nacional estaba en torno a los $420.000 y hoy más o menos se mantiene en torno a los $400.000 al tercer quarter de este año, al tercer trimestre de este año. Entonces, este es nuestro punto de partida para nosotros analizar si es conveniente o no determinado mercado. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, básicamente, si nosotros vemos que en determinada ciudad o en determinado estado o en determinado lugar, mi valor de compra está muy cerca del valor promedio nacional o por encima del valor promedio nacional, bueno, claramente estoy pagando una propiedad cara, estoy pagando una propiedad que está o por encima o en el valor promedio nacional. Ahora, si yo veo otro tipo de lugares en donde puedo estar por debajo de ese valor promedio con proyecciones de crecimiento, es ahí justamente en donde se encuentra la oportunidad. Entonces, esto es lo que nosotros vemos al momento de elegir o no una ciudad. Y por eso para nosotros que entender cuál es el valor promedio y cómo se comporta el mercado nacionalmente es fundamental para nosotros ver, bueno, en qué mercados conviene o no conviene desarrollar productos de inversión. Este cuadro que estamos viendo acá es un cuadro que nos comparte la Asociación Nacional de Realtor, que nos muestra acá cómo ha evolucionado ese valor promedio año contra año, ¿no? Vimos que en el año 2020 estaba en torno a los $300.000, llegamos a los 410, $420.000 y cerramos ahora en el último cuarto de este año en torno a los $400.000. Si esto acá vemos más abajito, si ven la flecha que están divididas las regiones, las cuatro grandes regiones en las que se divide geográficamente el país, podemos ver que hay una región más accesible con respecto al valor promedio de compra que otras, que es el Midwest. El Midwest justamente es la región que nosotros elegimos para desarrollar. De hecho, estados como Ohio, como Michigan, ciudades como Cleveland o como Detroit son ciudades muy típicas de estas y muy importantes dentro de esta región, dentro del Midwest. Es decir, el Midwest es la región
hoy día en los Estados Unidos más accesible para la compra. ¿Qué otra cosa tenemos que ver acá dentro de este gráfico? Bueno, cómo ha venido evolucionando la tasa de interés. La tasa de interés ha venido evolucionando, como dije anteriormente, de forma muy drástica. Pasamos en el año 2020 de tener una tasa del 3% al día de hoy estar en torno al 7,2%. Es decir, el costo de una hipoteca para un americano prácticamente se duplicó. Si yo en el 2020 tenía que pagar un pago mensual de hipoteca de una propiedad de valor promedio, pagaba aproximadamente $1.035 y el día de hoy tendría que estar pagando aproximadamente unos $2.185. Es decir, tuvimos un incremento muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con el pago mensual, el costo de sostener justamente una hipoteca. Y esto no se acompañó con incrementos en los salarios. Si nosotros vemos cómo han crecido los salarios en los últimos 40 años, el crecimiento de los salarios ha estado en torno a un 20%. Es decir, tuvimos una alza de precios en las propiedades que en los últimos 40 años ha crecido más de un 100%. Tuvimos un incremento extraordinario en las tasas de interés, no hemos tenido un incremento en los ingresos. ¿Y esto básicamente en qué se traduce? Bueno, básicamente se traduce en que los americanos están dejando de comprar o están perdiendo posibilidades de compra y en consecuencia, ¿qué hacen? Bueno, alquilan. Si no puedo comprar una casa para vivir, alquilo. Y esto es un dato muy interesante para el inversor internacional, que son ustedes. En general, el inversor internacional compra de contado, no compra con financiamiento, porque es un muy buen momento para comprar, sobre todo una propiedad que va a tener alta demanda de renta, por lo que está pasando respecto al tema de las tasas de interés. De hecho, ayer salió un gráfico muy interesante que nos muestra, bueno, cómo básicamente, cuál es el valor promedio que paga una persona que solicita una hipoteca con respecto al valor promedio que paga una persona que tiene un contrato de alquiler. El que saca una hipoteca paga un 50% más de lo que paga una persona que alquila una propiedad. Esto básicamente lo que nos confirma es lo que venimos diciendo. Este dato, que es un estudio estadístico, salió el día de ayer o antes de ayer, y esto básicamente confirma lo que hemos venido diciendo a comienzos de año. Bueno, Estados Unidos va a ser una nación de inquilinos. La gran mayoría de los americanos va a tener menos posibilidades de compra y van a tener que justamente irse a alquilar, porque la gente tiene que vivir en algún lado y si no puedo comprar, alquilo. Y esto es una gran oportunidad para el inversor internacional que tiene capacidad de ahorro y que puede comprar una propiedad con objeto de renta. Ahora sí vemos qué pasa en los mercados que nosotros elegimos, por ejemplo, Cleveland, que es uno de los mercados en los que vamos a hacer focos en este webinar de hoy. Bueno, es un mercado que ha tenido una tasa de crecimiento extraordinaria. Los últimos 10 años ha crecido casi un 80% del valor de los inmuebles, lo que significa que ha estado teniendo una tendencia de crecimiento que ha sido 50% superior a la tendencia de crecimiento del promedio nacional. Cuando en Florida, antes de la pandemia, esto lo planteo como una referencia comparativa, cuando en Florida antes de la pandemia las propiedades crecían en torno a un 3-4% en su valor anual, en el Midwest, en ciudades como Cleveland, básicamente las tasas de crecimiento estaban arriba del 8%, es decir, duplicábamos la tasa de apreciación de mercados ya consolidados justamente porque eran ciudades que venían muy rezagadas del valor inmobiliario y que además como comenzaron a tener procesos de recambio industrial, procesos de crecimiento económico, la exponencialidad del crecimiento del valor de los inmuebles fue mucho mayor. Entonces esto es lo que nosotros vemos como para entender que esto es una oportunidad extraordinaria para una inversión con objetivo de obtener renta y apreciación. Y un poco también para caracterizar el mercado, porque algunas personas que por ahí no están tan familiarizadas con Cleveland o con Ohio, que son estados no tan comunes para los latinoamericanos, porque los latinoamericanos estamos más familiarizados con Florida, con Texas, con California, que son los lugares que frecuentamos para
vacacionar y por ahí no con esta región, que es una región fundamentalmente industrial. Una gran preocupación para los que nos conocen estos lugares, bueno, yo puedo comprar una propiedad barata, pero después si no se alquila o quién la alquila, bueno, acá hay una gran noticia también que se fundamenta a partir de los datos y es que el mercado de propiedades residenciales en Cleveland, es decir, la gran mayoría de las propiedades de uso residencial en Cleveland, están ocupadas por inquilinos, no por propietarios. Justamente son zonas que tampoco históricamente han tenido mucho acceso al crédito. En consecuencia, hay demanda de inquilinos y más en este contexto en donde justamente estamos teniendo el impacto de la suba en las tasas de interés. Y sobre todo en estas ciudades, que además son ciudades que por todo el encarecimiento que se dio en los mercados más consolidados, son ciudades que han tenido tendencias migratorias positivas en los últimos años. Es decir, hoy los costos de vida en lugares como Florida, como Ohio, perdón, como Texas, como Arizona, como California, como Nueva York, son muy elevados. ¿Y qué está haciendo, digamos, el americano promedio? Bueno, yéndose a otros estados emergentes en donde justamente los costos de vida no son tan elevados y pueden con su ingreso tener mayor calidad de vida. Esto básicamente es lo que nosotros vemos del mercado. Estas son las dimensiones que nosotros vemos del mercado y el por qué, el por qué nosotros elegimos ciudades como Cleveland dentro de Ohio para desarrollar los productos de inversión se fundamenta justamente a partir de todos estos datos que les acabo de compartir. Por lo que dije al principio, esto a mí me interesa que lo tengan muy claro porque nosotros como empresa no somos una inmobiliaria, sino que somos una empresa de inversiones que procuramos justamente, en primer lugar, resguardar el capital de los inversores en activos sólidos y seguros, como los inmuebles, y en segundo lugar, como lo he dicho ya reiteradas veces, en obtener la máxima rentabilidad posible y la máxima capitalización posible. Y eso solo lo podemos lograr en este tipo de mercados que tienen condiciones muy particulares que nos permiten tener costos de compra bajos y una relación muy eficiente entre monto de inversión y alquiler y además con una expectativa de apreciación muy importante por el crecimiento que están teniendo las ciudades. Ahora sí, sin más preámbulos de fundamentos y de introducción, les quiero mostrar algunas opciones concretas de inversión. Déjenme revisar a ver si hay alguna pregunta. Bueno, acá hacen una pregunta sobre el envío del dinero. Acá preguntan, voy a entrar directamente a productos, a hablar de propiedades individuales y esto lo contesto mejor justamente. Básicamente contesto sobre cuando estemos hablando ya del proceso de inversión. Eh, bueno, déjenme compartir acá. Bien, ahora, como dije al principio, vayamos directamente a oportunidades de inversión de carácter individual. Es decir, yo quiero comprar una propiedad, ser dueño del inmueble. Básicamente, estas son oportunidades reales que hoy nosotros tenemos disponibles. Bueno, si yo quisiera comprar, esto es una propiedad que está disponible, el costo de la propiedad son $133.000, genera un ingreso anual de alquileres de $15.000 por año, el total de gastos anuales por administración son $1.200, el total de impuestos es de $2.700. Si yo a este ingreso, que son $15.000, le resto la administración y los taxes, me va a estar generando una rentabilidad neta anual del 8,3%. Esta es la rentabilidad neta considerando ya los gastos fijos de la administración. La administración son, digamos, es el fee que nosotros cobramos básicamente por la gestión administrativa del inmueble. Y esto se cobra solo si la propiedad está alquilada. Si la propiedad quedó vacía un mes, ese mes no se alquila, no, si ese mes no está alquilada la propiedad, ese mes nosotros no cobramos la administración, ¿sí? Esto básicamente se cobra únicamente contra ingresos. Ahora, estos $133.000, ¿es el valor final? La respuesta es sí. ¿Y qué incluye esto? Bueno, todo lo que es el proceso de estabilización de la propiedad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros compramos la propiedad,
La estabilizamos, la dejamos en condiciones óptimas de habitabilidad, es decir, la reformamos, la refaccionamos después de una inspección que realiza un inspector certificado por la ciudad, se hace todo ese proceso de estabilización, después de que se arregla, se alquila y una vez que se alquila, se comercializa. Es decir, el inversor compra la propiedad generando ya renta inmediata. Bueno, esto es una propiedad de 1820 square feet, son pies cuadrados, 3 cuartos, un baño. Esto es otra propiedad también dentro de la ciudad de Cleveland, $155.000, $18.000 de ingreso por alquiler, con los gastos fijos de la propiedad, administración e impuestos, tienen un 8% de rentabilidad neta anual. Recuerden que esto solo hace referencia, este ROI que ustedes ven acá, es el retorno de la renta sobre la inversión, pero acá no estamos incluyendo la apreciación. Como vimos en el gráfico anterior, Cleveland ha tenido una tendencia de crecimiento extraordinaria. En los últimos años, en promedio, ha crecido en torno a un 8%. Si nosotros partimos de nuestro costo de compra acá, que es 70% menos del valor promedio nacional, básicamente mi expectativa de crecimiento sigue siendo extraordinaria, sobre todo porque Cleveland es un mercado que está teniendo mucho desarrollo y mucho crecimiento industrial. Entonces, acá tengo que, cuando haga mi análisis de inversión, considerar, por un lado, este 8% de rentabilidad corriente que yo voy a percibir por mi flujo de renta, y esto lo voy a considerar anualmente, pero también voy a tener una capitalización, que es una apreciación que voy a tener sobre el inmueble, que obviamente voy a percibir en el momento que yo quiera vender. Algo que no he dicho sobre Cleveland, antes de seguirle mostrando opciones de inversión, es que si ustedes compran una propiedad en Cleveland, justamente tienen una renta garantizada durante los 2 primeros años de la inversión de como mínimo el 5%. Es decir, ustedes comprando una propiedad en Cleveland, como mínimo, Spider les asegura que van a tener un flujo de ingresos de como mínimo el 5% neto anual durante los 2 primeros años de la inversión. Eso es una garantía que da la empresa. ¿Y por qué damos esta garantía? Bueno, básicamente porque Cleveland es un mercado que en donde nosotros desarrollamos estas oportunidades de inversión, estamos apuntando a un target de inquilinos más de ingresos medios, un inquilino más calificado, que me da una expectativa de ingresos muy estable y por ende podemos como empresa justamente asegurar esa rentabilidad mínima que ustedes como inversores recibirían durante los 2 primeros años de la inversión. De nuevo, esto es el mínimo. No quiere decir que es lo que vayan a cobrar. Pueden cobrar más porque de hecho está alquilado por un valor que les permite tener una rentabilidad anual muy superior a esa. Esto, por ejemplo, es un dúplex, una propiedad con 2 unidades, que a efectos de título de propiedad es una sola propiedad, pero tiene 2 unidades. Es extraordinaria porque también les permite diversificar el ingreso. Es decir, tengo 2 arrendatarios, 2 inquilinos dentro de esta propiedad que tiene 2 unidades completamente independientes. Esta propiedad tiene un costo de $170.000. $26.580 de ingreso y deduciendo todos los gastos, administración, impuestos y gastos comunes, que gastos comunes está incluido aquí porque los gastos comunes cuando son multifamiliares o dúplex no quedan a cuenta del inquilino, sino del propietario. Por eso ven acá este gasto de $2.400 que no estaba en las propiedades anteriores. Incluso teniéndolo en cuenta, igual les da una rentabilidad muy atractiva, está en torno al 10%. Es un excelente negocio porque además les permite diversificar. Esto justamente es el modelo en el que ustedes pueden invertir de forma retail, es decir, comprar la propiedad directamente, ser ustedes los dueños. Nosotros nos ocupamos de la gestión administrativa del inmueble, es decir, ustedes compran y nosotros nos ocupamos de que esa propiedad se mantenga alquilada, porque de hecho si no está alquilada no cobramos administración y de que ustedes reciban sus alquileres. Ahora, si son dueños de este inmueble y quieren cambiar el administrador, lo pueden hacer, la propiedad es de ustedes. Si son dueños del inmueble y quieren vender en 3 años, lo pueden hacer. No es recomendable. Lo recomendable es esperar ciclos de por lo mínimo 5 años para que el valor de la propiedad haya crecido lo suficientemente tanto como para que ustedes puedan costear todos los gastos de salida y que les quede un excedente de apreciación muy importante. Con lo cual, digamos, siempre el ciclo de inversión es recomendable que como mínimo sea de 5 años, pero ustedes, de nuevo,
Si compran individualmente, como dueños pueden vender cuando quieran, cambiar el administrador cuando quieran, porque son dueños de la propiedad. Para detenerme un poquito en el proceso y ahí ver las preguntas y voy contestando todo, en vista de que muchas personas no han invertido en los Estados Unidos, les comento cuál es el formato típico para comprar una propiedad. Bueno, el formato típico para comprar una propiedad es que se constituya una sociedad en los Estados Unidos, es decir, supongamos, Juan quiere comprar este dúplex, bueno, se constituye en los Estados Unidos, en el estado de Ohio, que es en donde está esta propiedad, una sociedad a nombre de Juan, o Juan va a decir, bueno, yo quiero que constituya una sociedad a nombre mío y a nombre de mi pareja. 50% de las acciones son mías y 50% de mi pareja. Bueno, se constituye una sociedad a nombre de Juan y de su pareja y básicamente la sociedad va a ser la dueña de la propiedad. El título de la propiedad va a estar a nombre de la sociedad de Juan. ¿Por qué se hace esto? Bueno, en primer lugar, por mayor eficiencia impositiva. Como ustedes no son residentes fiscales en los Estados Unidos, básicamente la sociedad nos permite cargar gastos, restar gastos de la contabilidad y básicamente dividir ganancias. Entonces eso nos permite hacer una presentación de impuestos mucho más eficiente y también nos da mayor resguardo legal, nos da mayor resguardo legal ante cualquier contingencia, nos da mayor margen para afrontar el impuesto a la herencia. No quiero darle mucha información sobre esto porque si no es un webinar exclusivo de, pero les doy las ideas generales. La respuesta corta al por qué a través de una sociedad, bueno, por mayor eficiencia en términos de impuestos, tanto impuesto a la herencia como el impuesto a la renta, y por mayor resguardo legal. Por eso siempre, probablemente si conocen a alguien que haya comprado una propiedad en los Estados Unidos, en la mayoría de los casos, si alguien estuvo bien asesorado, lo hizo siempre a través de una sociedad, nunca a título personal. ¿Quién hace la sociedad? ¿Se tienen que poner ustedes a buscar el abogado, el contador, todo esto? La respuesta es no. Como le dije al principio, nosotros tenemos una estructura y una plataforma que los acompaña en todo el proceso, desde armar la sociedad hasta hacer la contabilidad, hasta hacer la administración del inmueble. Así que bueno, esto es lo que quería compartir en torno al proceso de inversión y en torno a productos que les quise mostrar algunas referencias reales de inversión individual. Voy a ver preguntas y contesto. Bueno, acá preguntan, desde Argentina muchas veces resulta difícil hacer el envío del dinero. ¿Ofrecen ustedes algún tipo de servicio respecto a envíos de dinero internacionales? No, esta persona no tiene nombre, dice asistente anónimo. No, la respuesta a eso es no. A ver, nosotros lo importante como empresa americana es que los fondos sean recibidos en la cuenta correspondiente en los Estados Unidos. ¿Cómo ustedes manden eso desde su país de origen? Es algo que ustedes deben resolver con su banco, si a través del banco no se puede, con la entidad financiera de confianza, de la cuenta de un amigo, de donde sea. Es decir, los fondos no lo tienen que mandar de una cuenta directamente a nombre del comprador, puede ser una cuenta a nombre de un tercero, pero lo importante es que la cuenta se acredite en los Estados Unidos. Obviamente ustedes van a comprar, van a hacer una declaración jurada de origen de fondos, van a completar un proceso de verificación de identidad y hacen su inversión sin mayor requisito particular, ni sin mayor requisito adicional, ni sin ningún tipo de traba. Lo importante es que los fondos se acrediten en los Estados Unidos. Acá Eduardo comenta que ha visto algunas reseñas negativas sobre la empresa porque no somos una empresa regulada. A ver, Eduardo, hubo en algún par de portales de broker financieros en donde metieron el perfil de nuestra compañía en esos portales. Nosotros hicimos, de hecho, las denuncias correspondientes porque estaban compartiendo información falsa de la empresa en vista de que estaban tomando o nos estaban confundiendo a nosotros con una empresa de inversiones financieras colombiana, si no me equivoco, que también se llamaba Spider. Nosotros no somos un broker y como dije al principio, nosotros ofrecemos inversiones inmobiliarias de carácter individual. No estamos regulados porque nosotros no hacemos uso discrecional de la plata de la gente. Nosotros somos, es como que cuando usted compra una propiedad en su país, usted va a donde, a la empresa inmobiliaria o al desarrollador y compra determinado inmueble.
ahí no hay mayor regulación de por medio. Acá funciona igual. Nosotros le vendemos una propiedad que usted elige y usted es dueño de la propiedad. Nosotros lo que podemos hacer es administrar ese inmueble. Obviamente, como empresa americana, cumplimos todas las regulaciones que una empresa americana debe cumplir. Estamos, digamos, registrados en donde debemos estar registrados. Tenemos todos nuestros impuestos declarados ante la IRS. Tenemos 12 años de trayectoria, con lo cual, digamos, no tenemos ningún inconveniente y somos una empresa completamente solvente, con lo cual eso es información también completamente verificable, pero la respuesta probablemente a tu pregunta tiene que ver con eso, con el tipo de inversiones que nosotros manejamos. Nosotros no somos un fondo de inversión, manejamos únicamente inversiones de carácter individual. Todas las inversiones que nosotros promovemos en general son inversiones de estas características. Como dije al principio, ustedes no invierten en Spider, ustedes invierten a través de Spider en un producto que eligieron. Así que bueno, espero haber contestado esto. Sigo bueno, acá pregunta Ana María, Spider, renta fija. ¿Cómo se compatibiliza la renta fija hoy? ¿Es posible? Bueno, no he llegado ahí, déjenme llegar ahí y si tienen dudas, contesto. La inversión fraccionada, ¿a partir de cuánto se puede invertir? Voy a eso, Francia, dame 2 minutos y ya vamos con esto. Si yo como propietario utilizo algunos meses de la propiedad, ¿ustedes cobran la administración? A ver, Hermes, de nuevo, estas son propiedades que están ubicadas en mercados, en ciudades más de índole industrial, ¿no? Cleveland es una ciudad espectacular, es muy linda para ir, pero bueno, no es que es una ciudad para hacer turismo. Si tú la quieres usar para tu uso personal, eres dueño del inmueble, la puedes usar. Nosotros no tenemos nada que cobrarte de administración si tú vas a usar el inmueble. Pero bueno, estas son propiedades que en general se comercializan alquiladas porque son para inversión. Ahora, después si tú tienes permisos migratorios para usarla, para vivir o para ocuparte, bueno, si está vacía la casa la puedes usar. Si no, tienes que esperar que el inquilino se vaya y no renovarle el contrato para poderlo usar. Acá Francia pregunta, voy con 2 preguntas más y continúo. Acá Francia vuelve a preguntar si hay posibilidad de financiamientos para inversionistas extranjeros. A ver, en este tipo de mercados en donde tienen costos de compra tan bajos, el financiamiento es muy reducido. En primer lugar, no estamos en el mejor momento para endeudarnos, como lo dije antes, capaz comparativamente con algunos países latinoamericanos que hablemos del 7% de interés es bajo, pero para Estados Unidos es muy alto, con lo cual endeudarse en Estados Unidos con tasas del 7%, bueno, no es lo más eficiente, sobre todo si comparamos cuál ha sido la tasa promedio de interés en los últimos 20 años. Al margen de eso, en este tipo de mercados, en donde tienen posibilidades de compra a valores tan bajos, las compras son de contado. Piensen que para ustedes, por ejemplo, comprar una propiedad en Florida, en donde los costos de compra están alrededor de los 300, 400 mil dólares, probablemente de inicial tengan que pagar lo que les costaría una propiedad acá. Entonces acá las posibilidades de financiamiento son escasas y muy reservadas para los americanos. Acá pregunta, ¿únicamente se puede operar con las propiedades que ustedes ofrecen o pueden hacer transacciones con otras propiedades o lo otro es que nosotros podamos encontrar? Mira, Cristian, nosotros básicamente obviamente comercializamos lo que evaluamos nosotros como oportunidad, le dedicamos mucha estructura, tiempo y recursos al análisis dentro de las ciudades, a entender en qué barrios sí, en qué barrios no, a evaluar las propiedades y hacer todas las inspecciones correspondientes. Por ende, únicamente comercializamos los productos que nosotros tenemos. Si tú tuvieses propiedades en Cleveland, en Detroit o en Miami y quisieras que nosotros te la administráramos, también lo podemos hacer, administrarla porque es un servicio que prestamos. Obviamente, no tendrías las garantías que le damos a los clientes Spider. Un cliente que no compra con nosotros no tiene una renta garantizada. Algo que no comenté, pero es importante que tengan en cuenta que nosotros damos durante el primer año una garantía de arreglos para que si surge algún inconveniente sobre la infraestructura de la propiedad, eso esté cubierto en la garantía. Bueno, todo eso se lo damos al que invierte con nosotros, no al que invierte con un tercero, ¿no? Pero si ustedes quisieran que nosotros administráramos, pagan un fee de alta de administración y después el costo de administración. Respondo última pregunta. Bueno, esta última ya la contesté de Michael.
Y acá una última pregunta antes de continuar con la inversión fraccionada. Las opciones de unidades para invertir las proporciona de una especie de... Sí, hay un link con una página web en donde ustedes pueden ver las distintas oportunidades de inversión y básicamente también el equipo de ventas, cuando si toma contacto con ustedes, les pueden compartir alguna de las oportunidades. Acá también me pregunta Alicia la creación de la sociedad, el costo de la creación de la sociedad. El costo de la creación de la sociedad es de $500, se paga por única vez al momento de hacer el registro de la empresa y es lo único que no está previsto dentro de este costo. Es decir, si ustedes quisieran comprar esta casa, tendrían que pagar $170.500. Eh, bueno, como no hay más preguntas, Mauricio, bueno, ahí Mauricio creo que estaba haciendo varias preguntas. Eh, De nuevo, acá Mauricio pregunta por qué no respondemos. Les pido a todas las personas que se conectaron después, lo dije al principio, si quieren hacer preguntas, háganlas en el módulo de preguntas y respuestas, que es lo que yo estoy viendo en el transcurso del webinar. El chat escasamente lo estoy revisando. Acá Mauricio pregunta, no veo gastos incluidos de mantenimiento e imprevistos. No, no está incluido. Eso lo debes prever tú de acuerdo a lo conservador que quieras ser. Básicamente acá nosotros estamos incluyendo gastos fijos de la propiedad, administración, impuestos. Después tendrías que incluir el seguro, que es recomendable tenerlo, y si tú quieres incluir una previsión de contingencia, lo debes también incluir. Supongamos, si incluimos el seguro en vez del 10,4, probablemente te va a dar el 9,4. El seguro te puede bajar un punto de rentabilidad. Y si quieres incluir un mes y medio de alquileres de alquileres como fondo de contingencia, también puede bajarte un 1,5%. Es decir, en vez de un 10,4, te puede rendir el 8. Una propiedad que te rinde el 8, considerando seguro y fondos de contingencia, neto te debe estar rindiendo el 6. Eso es una proyección que puedes hacer de acuerdo a lo conservador que quieras ser con respecto al análisis de la inversión. Bueno, acá les muestro también algunas fotos internas de cómo quedan las propiedades internamente. Son propiedades que, de nuevo, son propiedades de inversión. Acá no se hace una mayor inversión en cuanto a infraestructura, pero quedan muy bien en términos de usabilidad, de uso, de estructura. Queda todo muy, muy bien, muy ordenado, muy pintado, muy prolijo para que obviamente, básicamente, esté en condiciones óptimas de habitabilidad. Veamos rápidamente la inversión fraccionada y después hablemos de la inversión de renta fija. La inversión fraccionada funciona igual que la compra individual de una propiedad. Es un activo, esto es un multifamiliar de 7 unidades. Esta propiedad la compró Spider con capital propio. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Esta propiedad no tiene ningún tipo de deudas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque, digamos, por ahí hay muchas empresas que también promueven inversiones fraccionadas de estas características o crowdfunding o fondos de inversión que en general lo hacen sobre multifamiliares mucho más grandes, pero con estructura de deuda, es decir, son propiedades que están hipotecadas. En este caso, no, esto es una propiedad que ya tiene su título libre de gravámenes, es una propiedad que fue comprada por capital de Spider y que acá básicamente en la medida que van entrando inversionistas, nosotros vamos retirando capital. El costo de este multifamiliar de 7 unidades, que tiene 7 unidades completamente independientes, es de $825.000. La inversión mínima son $50.000. El ingreso total que tiene esta propiedad con las 7 unidades alquiladas es de $95.500 y el total de gastos son casi $32.000. Si yo a esos $95.000 de ingreso le resto el total de los gastos, me genera un retorno neto anual del 7%. Es decir, si yo invierto 50, 60, $100.000, aproximadamente voy a estar teniendo un 7% de esa inversión que yo realicé. ¿Sí? Básicamente acá el formato de inversión es muy similar al de la inversión individual. Hay una sociedad que es dueña de la propiedad y acá el inversor, en vez de constituir una sociedad por inversor, lo que hace es entrar dentro de la sociedad ya existente. Compra un porcentaje de acciones, es decir, aquí no tienen que asumir el costo de constitución de la sociedad. Ya acá dentro de los gastos totales están todos los gastos previstos, seguro,
impuestos, contabilidad, está todos los gastos previstos ahí, porque justamente como acá toda la administración depende acá sí de Spider, bueno, ya ahí reflejamos directamente todos los gastos que va a tener el inmueble. Así que básicamente esta es la posibilidad de inversión fraccionada. Esta propiedad, ya el fondeo estamos ya por poco de completarlo. Probablemente terminemos de fondear este y tengamos otro tipo de activo para comercializar de forma fraccionada. Voy a ver si hay preguntas acá. Ah, bueno, Ana María hizo una pregunta importantísima que se me olvidó comentar, que es cómo se sale de la inversión fraccionada si uno no quiere seguir en el negocio. Bueno, acá a diferencia de la inversión individual, la venta de esta propiedad, o sea, la salida de este negocio está atada a la venta del multifamiliar. La única diferencia con la inversión individual es que la venta o la decisión de venta no depende del inversor, sino del administrador, que somos nosotros. Ahora, nosotros para vender tenemos que cumplir algunas condiciones, que es que básicamente no podemos comercializar si no se alcanza una oferta superior al 20% del valor de evaluación inicial. Es decir, cuando nos hagan una oferta de $960.000 por esta propiedad, ahí podríamos comercializar el inmueble. Caso contrario, no podemos vender. Para vender por menos de ese valor, necesitaríamos la autorización de todos los accionistas para comercializar, ¿sí? El ciclo de venta también se prevé en un plazo de 5 años aproximadamente, que es el tiempo en el que nosotros consideramos que se podría llegar a salir con un buen margen de apreciación. Y acá también, de nuevo, tienen una expectativa de rentabilidad y además también tienen una capitalización que la perciben al momento de la venta. Mensualmente van a ir recibiendo su renta, pero el momento de la venta se aprecia. Si alguien quisiera salir antes de la venta, bueno, tiene una opción de vender su parte de las acciones. No es lo más recomendable porque tendría que buscar a alguien que invierte el monto exacto, es decir, no tiene tantas posibilidades de salida, pero sería una opción para la persona. Bueno, ahí contesté las preguntas de Ana María. Y continúo. Bueno, ya vimos inversión en propiedades. Ya por la información que les transmití, creo que dejé claro básicamente el por qué estamos en estos mercados, por qué estamos en Cleveland. Vimos inversión individual, vimos inversión fraccionada y les hablo del último producto de inversión, que es la inversión de renta fija, que como dije al principio, cuando hablábamos de los tipos de productos, es una inversión financiera que tiene respaldo inmobiliario. Acá ustedes pueden invertir desde $10.000 en adelante, que es el monto mínimo de inversión, con una tasa del 6% anual, y si ya invierten más de $100.000, tienen una tasa del 7% neto anual. Es una inversión por un año con pagos de renta trimestral, es decir, ese 6%, 7% se divide en 4, que es la cantidad de trimestres que tiene el año, y se paga trimestralmente. Es una inversión que, como dije al principio y como lo dice su nombre, tiene un ingreso fijo, la rentabilidad está asegurada por contrato, el capital lo pueden disponer nuevamente en un año, es decir, si yo invierto $10.000, en 12 meses puedo retirar mis $10.000 y cobré $600 de utilidad. Si invierto 20.000, lo mismo, en un año retiro mis $20.000 y me llevé $1.200 de utilidad que fui cobrando trimestralmente. Si tengo una utilidad de $1.200 por trimestre, cobré $300. Esto, así funciona la inversión en renta fija. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en que el capital que se invierte se utiliza para dar préstamos hipotecarios, que son préstamos de primer grado, de índole comercial y que no superan el 65% del valor del inmueble, con lo cual el respaldo sobre el bien hipotecado es muy importante, porque hay justamente una diferencia del capital entre el valor del inmueble y el que nosotros prestamos muy importante que nos permitiría cubrir cualquier contingencia. Y acá, digamos, es una inversión muy conservadora porque ustedes entran dentro de un fondo hipotecario en donde justamente acá no están atados a una única hipoteca, sino que están resguardados en varias propiedades que están hipotecadas. Y eso da, obviamente, mucha seguridad para la inversión.
Así que bueno, estos son los distintos productos de inversión que tenemos. Tenemos también oportunidades de inversión en Detroit, que están alrededor de los $100.000, entre 80 y $100.000. Mismo modelo de negocios que Cleveland, la compra de una propiedad. Detroit igual es un mercado más orientado para la capitalización, no tanto para la renta, pero bueno, son opciones de inversión en propiedades también más accesibles. Antes de ver preguntas y terminar con la presentación, compartiendo un poco la experiencia del usuario a través de la aplicación, quiero hacer una nueva encuesta para la audiencia que nos puedan indicar de todos los productos que estuvimos compartiendo el día de hoy, cuál fue la opción o el producto que más les pareció atractivo, si la inversión en renta fija, la inversión en propiedades individuales o la inversión en propiedades fraccionadas. Uy, ahí estoy viendo que hay un error en la encuesta. Ahí tendría que ser inversión en propiedad individual o inversión en propiedad fraccionada y ambas dice individual. Pero bueno, si pueden contestar entre renta fija o propiedades, sería ideal para nosotros ver también en la medida de lo posible cuál fue el producto que más interés les generó y nosotros justamente también poder focalizarnos a desarrollar productos para satisfacer las necesidades de los potenciales inversores. Ahí damos 2 minutos más para que terminen de completar la encuesta. Bueno, la verdad estuvo bastante parejo. Bueno, no, bastante parejo no, porque ahí la verdad es que no se está midiendo la inversión fraccionada, pero bueno, tenemos el 50% de la gente votó por renta fija y el otro 50% está dividido en propiedades, así que interesante para saberlo. Como les dije al principio, básicamente estos productos en general buscan siempre, en primer lugar, resguardar el capital de los inversores y generar la mayor rentabilidad posible y la mayor expectativa de apreciación. Si ustedes quieren tener una reunión y quieren profundizar sobre alguno de estos productos, quieren conocer más, tienen alguna duda que no quedó resuelta, quieren ver más opciones, los invito a que escaneen el QR y agenden una reunión. Yo o alguien del equipo comercial puede tomar contacto con ustedes. Ahí estoy viendo si hay preguntas. Acá hacen una pregunta, Ana María hace una pregunta, hice una pregunta anterior sobre renta fija. Si la puedes volver a hacer, Ana María, porque no tengo preguntas ahora, solamente nada, tengo un comentario de Francia que se interesó por inversión fraccionada y renta fija. Bueno, quienes quieran escanear el QR para agendar una reunión pueden hacerlo. Básicamente, para ir cerrando, les muestro un poco cómo es la experiencia de usuario con Spider a través de Spider Connect. Esto me lo voy a saltar muy rápido. Voy a ir directamente a la parte de productos. Cuando ustedes invierten, tienen acceso a la herramienta y una vez que tienen acceso a la herramienta, como les conté al principio, pueden tener completo control de la inversión, pueden hacer seguimiento de la inversión. Acá ven si invirtieron en renta fija, ven su ciclo de inversión, ven cuánta plata invirtieron, ven cuál es su rentabilidad, los pagos de renta trimestral, los títulos de las propiedades que están hipotecadas, tienen el contrato de inversión, todo lo tienen almacenado en la plataforma. Si compran una propiedad, básicamente ven ahí la ficha del inmueble, el ingreso, los movimientos mensuales, los documentos, título, contrato de alquiler, factura, todo lo tienen, digamos, visibilizado en la aplicación. Desde la billetera pueden seleccionar por producto que tengan y la plata que tengan disponible sobre cada producto. Bueno, cómo lo quiero retirar, cuándo lo quiero retirar, a dónde quiero mandar esos fondos. Todo lo gestionan directamente desde la aplicación. Así que es parte de la experiencia que nosotros ofrecemos, pero obviamente no solamente darles un producto de calidad, un producto con seguridad, con alta rentabilidad y con un gran potencial de apreciación, sino también darles una experiencia completamente amigable, accesible y transparente
en torno a la inversión. Así que bueno, esta era toda la información que queríamos compartir el día de hoy. Justamente hicimos el webinar en el tiempo que teníamos previsto, 1 horita. Es el último webinar del año. Probablemente en enero ya comencemos también a tener convocatorias. Así que bueno, es un año para tomar decisiones. Hay grandes oportunidades en el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Lo peor que podemos hacer es estar sin tomar decisiones porque justamente ante la inacción nuestro capital se devalúa. Lo importante es que ustedes sepan en dónde invertir y en qué ciudades invertir para que ese dinero que tanto costó ganar no solamente comience a producir un flujo de renta, sino que también se defienda ante los fenómenos inflacionarios. Esto es muy importante. Estamos en un contexto inflacionario. Las propiedades son los activos que más se ajustan, que más se defienden ante la inflación y además de que justamente se defienden contra la inflación, nos permiten generar flujos de renta a través de alquiler. Así que cada día que pasa en el que no tomamos una decisión de compra, es día en que no estamos produciendo ingresos en dólares cuando podríamos hacerlo si contamos con el capital y es día que tenemos riesgo de que nuestro capital se devalúe. Así que muchas gracias a todos por habernos escuchado. Si quedaron preguntas pendientes, las pueden hacer en privado. Voy a fijarme en el chat a ver. La grabación va a estar disponible en unos días por el canal de YouTube, así que los que no pudieron verla completo les haremos llegar la información del webinar para que puedan ver la presentación en el canal de YouTube. Así que bueno, muchas gracias a todos, que tengan una feliz Navidad, que tengan un buen inicio de año 2024. Desde Spider, muy complacidos de tener estos espacios con ustedes, así que bueno, los mejores deseos para estas fiestas y muchas gracias por el tiempo.